Hola a todos, bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Son las 6:10 de la mañana aproximadamente. Estoy en el aeropuerto internacional de Punta Cana. Llegué aquí desde Quito en el vuelo directo que hay de esta aerolínea con 2 frecuencias semanales. Lado positivo, les puedo contar que veníamos 171 pasajeros desde Quito. El vuelo estuvo bastante tranquilo. No quise cubrir esa parte del tramo porque ya lo he mostrado antes aquí en el canal de YouTube, pero les dejo unas tomitas aquí para que vean más o menos la ocupación y lo que fue el abordaje del 737 MAX desde Quito hasta acá, Punta Cana, que este es el segundo hub de la aerolínea en República Dominicana, y desde aquí voy a estar conectando hoy en varias horas más todavía hacia Toronto. Entonces, la idea de este reporte de vuelo es mostrarles cómo es la experiencia de vuelo en esta importante ruta de Arajet hacia Norteamérica, que en este caso es la ciudad de Toronto. Así que acompáñame en este reporte de vuelo, que les prometo que va a estar muy interesante, con muchos datos para que ustedes tomen en cuenta para volar en esta ruta. Y también les voy a mostrar muchos aviones, que es lo que más nos gusta siempre también en el canal, mostrarles aviones, que aquí en Punta Cana hay muchísimos. Así que acompáñame en esta nueva aventura. Vamos hacia Toronto por segunda vez en mi vida. Vamos a Canadá, así que bienvenido a este reporte de vuelo. Antes de que me olvide, no te olvides suscribirte al canal, darle like, comenta qué te parece la aerolínea Arajet, qué te parece este vuelo desde Quito. ¿Has ido alguna vez a Canadá? Deja de saber lo que tú quieras acá abajo en los comentarios. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales como Nicolás Larenas y de visitar mi blog en elarenas.com. Vamos para adentro, que nos espera un largo día informativo. Estoy dentro de la terminal, obviamente. No puedo todavía pasar a las puertas de embarque. Me comentan que a las 8 de la mañana recién se van a abrir por allá. Así que por acá cerca, como hacia esa dirección, hay un centro comercial. Para allá me voy a ir a esperar para hacer más amena la escala. Hay cafeterías, restaurantes en ese centro comercial. Así que solo quería mostrarles cómo se ve la terminal B de Punta Cana a esta hora de la mañana, totalmente desierta. Una pequeña pausa fuera del aeronáutico. Este es el centro comercial Blue Mall, a 5 minutos del aeropuerto. Si tienes una escala aquí en Punta Cana, no tienes nada más que hacer, no quieres quedarte en el aeropuerto, puedes salir, haces migración y vienes acá. Tienes restaurantes, tienes locales comerciales, farmacias, etcétera. Y aquí puedes pasar algunas horas hasta la siguiente salida de tu vuelo, y estamos a menos de 5 minutos del aeropuerto. Estamos ya de regreso en el aeropuerto de Punta Cana. Esta, ojo, es la terminal B. Arajet opera en la terminal B y de aquí nos vamos hacia Toronto. Es importante indicar que tomes en cuenta que aquí a veces las filas para pasar filtros de seguridad de inmigración se puede hacer un poquito larga, así que tomes en cuenta si es que estás del aeropuerto, regresa con tiempo para que no estés corriendo y no pases sustos. Y me había olvidado de mostrarles, estos son los counters de chequeo de Arajet aquí en Punta Cana, para que ustedes los puedan ubicar. Tienes la fila prioritaria a la izquierda si tú pagas del servicio, y pasajeros adicionales o cualquier pasajero en común por acá a la derecha. Sería en la parte más cercana a la entrada de la terminal. Encuentras Arajet. Yo ya tengo mi pase de abordar, mi maleta está chequeada desde Quito. No te olvides de preguntar a la aerolínea si tu maleta va chequeada hasta destino final, así que nos podemos pasar directamente a migración. Si ustedes tienen o contratan el servicio de VIP Fast Track, entras por ahí y pasas directamente y te ahorras todas estas filas, que hoy está bastante pequeña la fila, pero yo la vez pasada que vine acá, volviendo a Quito, esta fila era interminable y tomó bastante tiempo. Pero hoy está bastante más tranquila, pero puedes contratar un servicio VIP para pasar todo esto de manera expedita, directo al Duty Free. En todos lados. Hemos pasado filtro de seguridad, ahora nos vamos a migración. 5 minutos, no fue nada más, súper rápido a esta hora. ¿Qué horas son? Las 11:15 de la mañana, hora local. Ahora vamos a migración. Ha sido bastante expedito, pero la otra vez, como les dije, estuvo una fila larguísima, así que hoy estamos con buena suerte. Listos, pasamos migración, unos 10 a 15 minutos, no tomo más. Y ahora sí, seguimos, ya estamos en el Duty Free. Y ahora vamos a buscar nuestra puerta de embarque hacia Toronto. Estaba pasando por el Duty Free y encontré esta botellita de whisky por la friolera de $7,000. ¿Qué les parece? Macallan. $7,000. ¿La comprarían? Para nomás de chumarse, yo no. Y bueno, como todavía tengo un poquito de tiempo, vamos a caminar por la terminal B, que a modo de ver es una de las terminales más bonitas que hay por todo lo que ofrece. Hay una terracita para ver aviones por acá que vamos a ir.
Tiene las salas VIP con piscinas que les he mostrado en otros videos. Y lo más bonito es que tiene una muy linda vista de los aviones. Acaba de llegar un 321 Neo de Delta. Y ustedes escucharon que hace un rato les dije de mi video conociendo las salas VIP con piscina que hay aquí. Les voy a dejar en el primer comentario fijo en la parte superior de los comentarios, los videos que hice aquí en Punta Cana, en este aeropuerto, en la terminal B, recorriendo la terminal, y también con las salas VIP. Muy bonitos y recomendados los videos, no es porque los hice yo. A ver, y esta pregunta que les voy a hacer es demasiado fácil. ¿Qué modelos de aviones son? Aquí hay uno de American y acá hay otro. ¿Logran diferenciar cuál avión es cuál? Déjamelo saber tu respuesta si es que sabes, abajo en los comentarios. Puertas 27 a la 33. Por este lado, mi vuelo sale de allá. Por acá está la sala VIP, que a mi modo de ver, de las dos que tienen piscina, la de este lado de las puertas 27 a la 33 es la más bonita de las dos, más grande incluso. Y de todo lo bonito que tiene la terminal B, esta para mí es la parte que se lleva el premio, es la terraza abierta. Y miren la vista que tiene de la plataforma. Y respondiendo a la pregunta que hice hace un rato, si es que no lo sabían, 737-800 de American y un Airbus 321 de American a la derecha. Y por acá estaba Delta, que lo vimos hace un rato, y al fondo está Arajet. Y aparte toda esta zona es muy bonita, súper bien decorada, súper atractivo sentarte aquí y esperar tu vuelo, es muy bonito. Y aparte tienes comida, Taco Bell, tienes Pizza Hut, Wendy's, entonces una variedad amplia de comida. Por acá veo que hay una farmacia y por el fondo la sala VIP con piscina que me encanta. Y dato curioso, toda esta decoración que decía que estaba tan bonito, lo hace Adriana Hoyos, que si ustedes no saben, es una diseñadora muy conocida ecuatoriana. Y esta es la sala VIP hermosa que les decía, junto a la tienda de caramelos. Encuentran este letrero a la izquierda, la sala VIP, $45 por persona, o al menos que tengas accesos con tu tarjeta de crédito favorita. Ahí están los horarios de salida y este es nuestro vuelo, el Arajet 5804 hacia Toronto. Salimos 13:25 horas, puerta 25. Por ahora todo está a tiempo. Y me equivoqué, dije que era un 321 Neo, no es un 321 Neo, es un 321 clásico. A esta sección de como hitos históricos del aeropuerto, miren, 1983, llegada del primer vuelo internacional. No estoy seguro qué avión es, parece un caza, pero muy interesante. 1983, a lo que es ahora el aeropuerto, es una locura. Ahora mueven 8 millones de pasajeros anuales y es todo lo que ustedes ven, 2 terminales, vuelos desde todo el mundo. Es un crecimiento y una evolución increíble, todo por lo bien vendido que está este destino turístico. Y ya llegando a nuestra puerta 25, les vamos a mostrar una terraza adicional muy bonita para ver aviones y que incluso pasan aún más cerca porque están moviéndose de lo que vimos en la primera terraza. Y esta es la otra terraza que les decía. Miren esto, miren. Eso sí, prepárate para el calor, pero estás en pleno taxiway. Ahí está el taxiway a metros de aquí y allá está la torre de control de Punta Cana. Un saludo a los controladores de Punta Cana. Síganlos en Instagram, tiene una página muy chévere sobre la operación del aeropuerto de Punta Cana. Miren, así de cerca estás de los aviones. Solo hay este vidrio que te separa y puedes tener esta vista de la plataforma. La vista de aviones aquí en Punta Cana es una locura. No te aburres, es imposible aburrirte en este aeropuerto. Miren aquí la plataforma de la terminal A. Y esta es la otra sala VIP, el acceso a la otra sala VIP. También tiene piscina, pero a mi modo de ver no es tan bonita como la del otro lado que les comenté. Y hemos llegado a nuestra puerta 25. Aquí está nuestro 737 MAX de Arajet que nos lleva hacia Toronto, descubriendo una de las rutas adicionales que tiene la aerolínea conectando varios destinos del continente americano aquí en Punta Cana y también en Santo Domingo. Hoy nos vamos en el avión MAX
737-8, bautizado como Valle Nuevo. La matrícula es Hotel India 1027, tiene 3 años desde que entró en servicio esta aeronave. En nuestro recorrido de rutas de Arajet hemos volado ya a Santo Domingo, obviamente aquí Punta Cana, San Martín y ahora Toronto. Ha iniciado ya el embarque de nuestro vuelo. De lo que entendí y de lo que vi, Arajet está realizando los embarques por órdenes de fila, de adelante hacia atrás. No hay por grupos como en otras oportunidades que hemos visto. Más bien es por orden de fila, y siempre ten a mano tu pase de abordar y tu documento de identidad, pasaporte respectivo, para poder pasar al avión y abordar. Y un dato que les quería compartir, no se olviden, Arajet en este caso es una aerolínea low cost, por lo que tu tarifa básica, si compraste esa, solo incluye una mochila. Pero si compras una maleta o quieres comprar una maleta, asegúrate de hacerlo antes de ir al aeropuerto. El aeropuerto te puede costar un 50% o incluso más que si lo haces antes del check-in o durante el check-in. Incluso te va a llegar un email a tu email que pusiste en la reserva dándote esa recomendación. Así que mucho ojo, no gastes más y compra con tiempo tu equipaje. Pues, 185 asientos totales de este avión, 180 asientos ocupados. Queridos pasajeros, estamos felices de darle la bienvenida a bordo de nuestro vuelo 5804 con destino a Toronto. Vamos revisando el interior del avión. Esta es la cartilla de seguridad del 737 MAX 8. Para los coleccionistas allá afuera, así se ve actualmente. Es una versión nueva, si no me equivoco, no la había visto antes. Sobre el entretenimiento, Arajet no tiene por ahora streaming o wifi a bordo, pero hay esta revista Conexiones, donde hay varios datos interesantes sobre los diferentes destinos que la aerolínea vuela en toda América. Así que pueden ver eso, también pueden traer su contenido descargado en su celular, no se olviden ponerse audífonos y el equipo bien cargado. Y en cuanto a los asientos, así son los asientos al interior de este 737 MAX 8 de Arajet. Se reclinan, tienen botón de reclinado y no hay nada más diferente que mostrarles de lo que hemos visto en otros reportes de vuelo con esta aerolínea. Estoy en la fila 6A, que da ventana. Puertas en la parte delantera, 2 puertas en la parte posterior y 4 ventanillas sobre las alas en la zona central del doors at the front, 2 doors at the back, and 4 windows over the wings in the middle of the aircraft. For takeoff, thank you for your attention. We are now ready for departure. Please sit back, relax, and enjoy your flight with us today. ¡Vamos arriba! Y en cuanto al servicio a bordo, ahí está tarjeta para comprar comida, esta cartilla más bien, cositas para picar. Vamos a ver cómo están los precios y los productos. Por ejemplo, cualquier snack dominicano, $3, unas galletas, $2, gomitas o Pringles, un Kit Kat, $4. Y ahí tienes los platos como sopa de fideos en 7, avena instantánea, macarrones y queso, un croissant, un sándwich de pollo, $8. Bebidas, por ejemplo, un combo de jugo con un cupcake y un sándwich, $9, y otro combo por $12. Bebidas calientes, un cappuccino, $4, un té, $1. Un agua, por ejemplo, $3.
Mama Juana, que es de ron, $7.
de Toronto. Esperamos que hayas disfrutado el vuelo. Nuestro personal del aeropuerto queda a tu disposición para asistirte. En nombre de nuestra tripulación, queremos agradecerte por haber elegido volar con nosotros. You can now switch off airplane mode on your electronic devices. Our ground staff at the airport will be able to see. On behalf of our crew, we would like to thank you. Aterrizados en Toronto. Chao, hasta luego, gracias. 4 horas 20 minutos de vuelo y estamos ya en Toronto. Vamos ahora a migración, veamos cuánto tiempo nos toma eso y después retirar el equipaje que vino en conexión desde Quito. Acá arriba la vista está aún mejor. En serio, uno quiere ir rápido a migración, pero se encuentra con una vista así y ya nada, toca parar un rato. Pasados migración, súper rápido y muy tecnológico. Obviamente eso no puedo grabar y mostrarles, pero unas máquinas que te escanean, te toman fotos y pasas migración 5 minutos exagerando y listo. Ahora vamos a ver la maleta. Listos, tenemos la maleta. Esto fue lo que más demoró, 30 minutos porque hubo una falla en la banda de equipaje, pero ya la tenemos. Ahora sí nos vamos hacia el tren para ir hacia el centro de Toronto, o en inglés Toronto. Y para que tengan una idea, así es la terminal de salidas del aeropuerto de Toronto. Yo estoy yendo al tren, buscando el tren para ir hacia la ciudad, pero aquí les hago una muestra de cómo se ve. Y justo ahí están los counters de Arajet, aquí en Toronto, en la sección 4. Y con esta toma de un Antonov 124 que me cuentan que está confiscado aquí en el aeropuerto de Toronto, cierro este reporte de vuelo, que los invito a que lo compartan. No te olvides de comentar qué te pareció esta experiencia, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, y no te olvides de visitarme en todas mis redes sociales, búscame como Nicolás Larenas. Nos veremos muy pronto con más información aeronáutica de Ecuador y del mundo. Chao, chao.